Hola, bienvenidas otra vez a Hijas de Clio. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial que nos emociona mucho tenerla aquí. Es la doctora Estella Rosello. Y bueno, para empezar queremos presentarla y vamos a decir una semblanza sobre ella. Primero, ella es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, es investigadora en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y también del Instituto de Investigaciones Históricas. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es doctora en Historia por el Colegio de México. Sus líneas de investigación son las líneas de historia cultural, sobre todo las vinculadas con el cuerpo, la otredad, las mujeres y las emociones. Está muy involucrada en la difusión de la historia y disfruta mucho trabajar con jóvenes. Ha escrito dos novelas históricas y ahora dirige el proyecto de Cuidados para la Vida y el Bien Común desde el C3. Y también está interesada en combatir la violencia de género, en construir educación por la paz, promover la dignidad humana y cuidar el medio ambiente y la salud mental. Y bueno, bienvenida, profesora. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias a ustedes. Para mí es un honor y un gusto estar compartiendo esta tarde y conversando de temas que nos apasionan, nos interesan y nos parecen relevantes desde la historia y sobre todo entender desde nuestra perspectiva histórica lo que sigue vigente de esos temas en nuestra vida cotidiana. Así que, al contrario, me da mucho gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, entonces, si quiere puede empezar. Sí, pues yo esta tarde querría aprovechar que estamos aquí las tres para platicar sobre las líneas de historia cultural que me interesa explorar, y que tienen que ver sobre todo, como decían hace un momentito, con la historia de las mujeres y de la relación de los hombres y las mujeres, la construcción de género a lo largo de la historia de los géneros, el cuerpo y las emociones. Y quisiera partir para empezar nuestra conversación, compartiendo con ustedes, pues, la experiencia que tuve a la hora de empezar a escribir uno de mis libros más recientes, no el más reciente, pero sí uno de ellos, que está publicado hoy por la Universidad de Valencia, y que es el libro dedicado a la historia de las curanderas novohispanas entre los siglos XVII y XVIII. Y quisiera empezar recordando un poco el itinerario para elaborar esa investigación, porque creo que nos da muchas pistas importantes, muchos pretextos importantes que tomar para ampliar nuestra conversación y hablar de la historia de las emociones, la historia del cuerpo, la historia de las mujeres, la historia del género, de las identidades de género. Eh, esta investigación surgió, como todas las investigaciones históricas, desde una pregunta que yo me estaba haciendo en ese momento desde el presente, ¿no? Y esta pregunta tenía que ver en realidad con la relación que teníamos las mujeres del siglo XXI ya, entonces, porque el libro apareció en 2017, con la relación que las mujeres del siglo XXI teníamos con nuestros propios cuerpos, ¿no? Me interesaba en ese momento, sobre todo porque tenía muchas de mis amigas viviendo esa problemática, el tema de la anorexia. Me importaba mucho entender en qué momento las mujeres nos entregamos a los estereotipos o nos identificamos con los estereotipos impuestos por la cultura dominante de una sociedad, de un tiempo, ¿no? Incluso a costa de nuestra propia salud, de nuestra propia integridad física, emocional, moral. Y era un tema que me estaba preocupando mucho porque yo vería a mis amigas consumirse en esa enfermedad. Entonces, fue que yo decidí empezar a explorar un poco qué pasaba con el cuerpo de las mujeres en el siglo XVII y XVIII y sobre todo cómo se construían una identidad corporal, cómo se construían un yo a partir de su imagen física, de su relación cotidiana con el cuerpo, ¿no?
de cómo podían significar tener un cuerpo con características físicas particulares. Fue un poco así como me acerqué al tema. Entonces, fui al archivo. Yo siempre he trabajado sobre todo fuentes inquisitoriales y estando en el archivo trataba de buscar, pues eso, palabras como, yo qué sé, pues eh, cuerpo, eh, no sé, por ejemplo, busqué por los conceptos de incesto, ¿no? O sea, porque trataba de ver en qué sentido en ese momento, fue como una de las primeras pistas e indicios para buscar en el archivo, en qué sentido el cuerpo podía vivirse como algo negativo o malo, ¿no? Y entonces, pecaminoso dentro de del universo cultural contrarreformista del siglo XVII para las mujeres de entonces, ¿no? Y entonces, pues empecé a ver qué pecados tenían que ver con la corporalidad y estaban el incesto, el adulterio, la lujuria, por supuesto. Y bueno, era una búsqueda muy difícil, como todas pueden serlo en un principio, porque todavía no tenía idea de lo que quería encontrar. Y poco a poco se fue repitiendo la idea de que una de las relaciones corporales más persistentes entre las mujeres y sus propios cuerpos era la de la enfermedad. Es decir, algo que estaba ahí todo el tiempo era el tema de la enfermedad. Y ahí dije, ah, perfecto, esa es la pista que voy a usar para entrar al tema. O sea, voy a meterme por las enfermedades femeninas de esa época. Finalmente la anorexia es una enfermedad, en ese momento era muy femenina. Hoy sé que cada día hay más hombres enfermos de este padecimiento, que es un padecimiento psicológico, evidentemente físico también, muy complejo de tratar y que hay que atender. Y en ese momento entonces entendí que entrarle al tema del cuerpo femenino desde la experiencia de la salud y la enfermedad me podía dar pistas. Entonces, una vez que ya tenía ese hilo, pensaba también, ok, estoy buscando enfermedad y salud, la experiencia cotidiana, que es un concepto para la historia cultural importantísimo, ¿no? La experiencia como ese conjunto de memorias, recuerdos, sentimientos, emociones que están presentes en las acciones, las conductas, los hábitos cotidianos de todo mundo y que son únicas e irrepetibles, pues que cada ser humano tiene experiencias completamente distintas. Y cómo se vivía la experiencia de la salud y la enfermedad en estas mujeres del siglo XVIII, sobre todo XVII y XVIII, a partir de la idea de un cuerpo femenino que significaba ciertas cosas en particular, ¿no? Entonces pensé, bueno, puedo acercarme a este tema vía los hospitales, pero eso va a ser una mirada muy institucional y yo lo que quiero es la emoción de las mujeres, las voces de las mujeres enfermas, la relación de las mujeres con su cuerpo de manera cotidiana, en cómo se curan las heridas, cómo se lavan el cuerpo, cuáles son las medidas de higiene, cómo paren las mujeres a sus hijos en ese momento y qué complicaciones pueden tener. Entonces, finalmente dije, no, la pista está en buscar curanderas. Y entonces fue así que llegué a mi sujeto histórico de estudio, que eran las curanderas novohispanas de los siglos XVII y XVIII. Pero allí tenía dos sujetos distintos. Por un lado, las curanderas, porque primero empecé con las pacientes de las curanderas, que era lo que yo estaba buscando. Pero de repente, las curanderas empezaron a convertirse en personajes sumamente interesantes desde la perspectiva de la historia de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente las pacientes me daban muchas pistas y muchos indicios para reconstruir la experiencia de la salud y la enfermedad, qué significaba estar sana, enferma, qué se buscaba para aliviar ciertos síntomas, cómo se construían ciertos padecimientos propiamente femeninos, qué significaban esas enfermedades que eran muy distintas a las que vivían los hombres. Sin embargo, al mismo tiempo, aparecían las curanderas como personajes interesantísimos por sí solas, ¿no? Es decir, ellas no estaban enfermas, pero
sí que tenían una relación particular con los cuerpos femeninos, los comprendían, los significaban, los construían de una manera cotidiana, ¿no? A partir de todos esos conocimientos que abrevaban, pues sí, a veces incluso de los conocimientos galénicos, hipocráticos de esa época, pero también a partir de muchas, bueno, recetas tradicionales, heredadas de generación en generación, porque finalmente ser curandera era un oficio que se podía heredar de madres a hijas, de abuelas a nietas, ¿no? O sea, como un oficio femenino muy interesante, pero sobre todo, bueno, conocimientos también obviamente empíricos que las curanderas iban adquiriendo a lo largo de su experiencia de curar. Pero estas mujeres empezaron a interesarme sobre todo como sujetos femeninos autónomos con un prestigio y una autoridad muy particular dentro de una sociedad patriarcal dominada por la idea católica contrarreformista de la mujer como un sujeto que tenía que subordinarse y someterse a los deseos, la voluntad y las necesidades masculinas. Y las curanderas, las que yo estaba encontrando, no eran sujetos que se sometieran a esas autoridades masculinas para nada. Al contrario, eran mujeres poderosas, digámoslo así, con autoridad, con prestigio, con fama, y eso me llamó mucho la atención y empecé a estudiarlas de esa manera, ¿no? Y después también me interesó mucho entender en qué momento esas mujeres poderosas, famosas, con mucho prestigio, eran condenadas por esas comunidades que en un principio las habían visto como heroínas y que finalmente terminaban acusándolas como brujas, ¿no? Como brujas o como mujeres que tenían complicidad con el demonio o como embusteras, charlatanas, etcétera. Entonces, bueno, pues me pareció un tema fascinante y ciertamente le dediqué mucho tiempo a él y gracias a ello, pues pude lograr mi libro, ¿no? El de Enfermar y Curar. Uh -huh. Es un tema muy interesante, lo consideramos así. Y de hecho, me acuerdo muy bien que ese tema también lo llegamos a tocar en clase, que el de las curanderas. Y realmente me fascina mucho la idea de cuerpo. Y más que esta pregunta que nos menciona surge desde el presente, ¿no? Surge también desde ese interés que tenemos también por nuestro cuerpo y cómo podemos remontarnos al pasado, ¿no? Para encontrar una respuesta, porque igual, bueno, yo he escuchado muchos comentarios de personas ajenas a la carrera, de si solamente estudiamos como historia de México, historia universal, y se le ha dejado atrás como esta importancia a lo que es la historia cultural, ¿no? A esta historia que también nos identificamos mucho, y más en este caso, ¿no? De como mujeres nos podemos identificar con un tema de esta índole y nos da pie también a entender la historia desde otro punto de vista y también identificarnos con estas mujeres, ¿no? Identificarnos con estos problemas que hay y con esta relación que tenemos las mujeres con nuestro cuerpo y con nuestra vida cotidiana en relación, ¿no? Así Y, es. y este tema también me interesa mucho porque eh, considero que se le ha dado un lugar muy secundario a las curanderas y a las mujeres que están vinculadas a los temas de salud que no pertenecen como una institución de hospital, como las comadronas también o las parteras que no son, por así decirlo, médicas. Y se les ha relegado, ¿no? A un papel secundario, a un papel que usted lo mencionó una vez en clase, que se relacionan en el tacto, ¿no? En tocar los cuerpos, en experimentar junto con la otra mujer y no quedarse como nada más en el estudio o en la observación, sino también en vincularse con ese cuerpo. Y pues realmente me parece un tema muy interesante. Y bueno, yo quiero hacerle una pregunta, que es, Sí. ¿con qué dificultades se ha enfrentado para estudiar este tema? Y El, pues como mujer, ¿qué le ha enseñado, no? el tema de las curanderas en sí. Ajá, el tema de las curanderas en sí. Bueno, pues la primera dificultad, y gracias Rosario por tu pregunta,
fue intentar escuchar la voz femenina. Cuando hacemos historia de las mujeres, muchas veces tenemos que ser, o siempre más bien, tenemos que tener mucho cuidado para ver cuándo están hablando las autoridades, sobre todo en esa época, ¿no? Cuándo están hablando las autoridades masculinas, los comisarios de la Inquisición, las autoridades inquisitoriales, y cómo le hacemos para llegar a la voz de las mujeres, ¿sabes? Eso me costó trabajo y sin duda hay que desarrollar cierta pericia y hay que ponerlo además, decirlo claramente, o sea, enunciarlo a la hora de estar contando nuestra historia, decir, a ver, este riesgo, ¿no? Hasta dónde está hablando la propia curandera y hasta dónde está hablando el comisario o el inquisidor o, ¿no? El escribano de la Inquisición. Esa es una dificultad que estaba allí presente. Y como mujer del siglo XXI, pues, y de hecho ahí y en clase lo hemos platicado, o sea, tenemos que ser cuidadosos cuando establecemos demasiada empatía con nuestros personajes históricos, porque hay que recordar siempre que esos personajes históricos no somos nosotros. Y eso lo dice ya Natalie Simon Davis en muchas de sus obras, ¿no? Dice, a ver, cuidado, hay que reconocer la otredad de nuestros personajes históricos. Y esas curanderas no eran yo. Y sin embargo, yo generé una relación pues sí, de mucha admiración, de mucho cariño, ¿no? Yo sé que ustedes me entienden, a lo mejor habrá gente que diga, ay, pobrecita esta persona que establece relaciones de cariño con sujetos muertos del siglo XVII, pero a mí me pasaba y seguro a ustedes les pasa y los historiadores lo pueden entender, y mucha simpatía también por ellas, ¿no? Y ahí había un reto, como mantener la distancia entre ellas y yo, y decir, no, espera, o sea, ellas no son feministas, no son mujeres del siglo XXI que están acá defendiendo sus derechos femeninos, son otra cosa. Y sin embargo, sí encontré sujetos históricos sumamente hábiles, capaces de hacerse un lugar propio en la historia y en el orden social, que no siempre se las ponía fácil, ¿no? Las curanderas eran mujeres con voluntad, con inteligencia, con habilidad también, para ganar un prestigio y una autoridad desde lugares no institucionales, a diferencia de las fuentes de prestigio y autoridad de donde venían, o sea, de las fuentes de donde venía el prestigio y la autoridad masculina. O sea, los médicos tienen en ese momento una autoridad y un prestigio que les da tener un título universitario. Las mujeres curanderas no pueden acceder a ese título universitario y sin embargo muchas veces tienen más poder y más prestigio que los propios médicos de esa época, ¿no? Pero ese prestigio y ese poder se construye desde otro lugar, se construye desde su acción cotidiana, desde sus relaciones cotidianas, desde su capacidad para ver otras cosas, desde su valentía también, desde su no darse por vencidas y no rendirse a vivir en lugares que no eran cómodos para ellas, ¿no? Y todo eso sí me dejó grandes aprendizajes como mujer de este siglo. Ay, muchísimas gracias por responder, No, Clara. al contrario, Rosario, muchas gracias por tu pregunta. No sé si Javi tenga una. Sí, yo pues justo estaba pensando que em, me impresiona esto que nos cuenta sobre sujetos femeninos con gran autoridad en esa sociedad, ¿no? Y pienso que pues muchas veces llegamos a generalizar, ¿no? A decir, no, pues es que en la colonia las mujeres estaban como sometidas, estaban muy limitadas y no podemos ver como mm, no complejizamos, ¿no? No vemos más allá. Y se me hace muy bonito poder conocer estas formas de existir en ese momento. Y em, es que estaba pensando otra cosa y se me fue. Eh, bueno, em, bueno, ya paso a mi pregunta porque se me fue. Yo quería preguntarle si nos podría platicar un poco sobre, pues, cómo eran estas emociones
que tenían las curanderas sobre, ajá, la construcción de los cuerpos como ellas lo veían. Ujú. O sea, como el universo sensible en torno a los cuerpos femeninos. Sí, Pues es una pregunta muy bonita y muy interesante porque ese universo sensible estaba cruzado tanto por la parte moral, eh, que daba sustento a los estereotipos del cuerpo femenino, tanto los negativos como los positivos, como por los sustentos físicos, o sea, es decir, las emociones alrededor del cuerpo femenino eh, provenían o se construían desde dos fuentes, una fuente moral y otra fuente más física, creo. Eh, en cuanto a la fuente moral, las propias curanderas estaban imbuidas inevitablemente de todas esas concepciones, prejuicios, ideas, ¿no? Que colocaban al cuerpo femenino en lugares, pues, digamos, frágiles, ¿no? O sea, el cuerpo femenino, bajo la concepción contrarreformista negativa del cuerpo femenino, o sea, pensemos que el catolicismo de Trento tenía una relación muy particular con el cuerpo en general, tanto el cuerpo masculino como el cuerpo femenino. O sea, la gran devoción de la contrarreforma, por un lado, es el cuerpo de Cristo y por otro lado es la Virgen, o sea, el culto mariano. Y ambos tienen componentes corporales importantísimos, ¿no? El cuerpo de Cristo, pues nada más hay que escuchar el nombre, ¿no? O sea, Cristo se hace cuerpo para salvar a la humanidad, o sea, todo el misterio de la redención está contenido en esa encarnación del Hijo de Dios y la venida de Dios a la tierra, mientras que el cuerpo de María, que es el que contiene a ese ser divino para que pueda convertirse en cuerpo y en un hombre de carne y hueso, el cuerpo de María Ya. el cuerpo de María es el cuerpo que hizo posible la encarnación de Cristo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cuerpo femenino es absolutamente necesario para que la historia de salvación se complemente y más bien se complete. En ese sentido, hay una reivindicación del cuerpo femenino en una parte muy importante del catolicismo y sobre todo el catolicismo de Trento. Sin embargo, hay toda una visión muy negativa en torno al cuerpo de las mujeres por parte del catolicismo tridentino. Se trata de un cuerpo seductor, un cuerpo lujurioso, un cuerpo que llama al pecado, ¿no? Un cuerpo sucio, y todo eso está permeando en el ambiente de ese momento. O sea, hay sensaciones de miedo, de culpa, de rechazo en torno al cuerpo de las mujeres en la cultura dominante, ¿no? Y las curanderas saben eso, pero tratan con el cuerpo de carne y hueso de las mujeres, no con el cuerpo estereotípico construido por la iglesia desde sus representaciones del pecado o la virtud. Y en ese sentido, las curanderas también construyen su poder y su autoridad y su prestigio a partir de una sensibilidad empática hacia sus pacientes, o sea, hay empatía hacia sus enfermas, hay capacidad de escucha también hacia sus enfermas, hay capacidad para cuidar. Todas estas son emociones que están alrededor del proceso de enfermar y curar de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué emociones sienten las curanderas ante los cuerpos de sus pacientes enfermas? Yo diría que sí, que son mujeres muy hábiles para escuchar, para empatizar, para comprender, para cuidar a estas mujeres en busca de salud, cosa que no siempre los hombres médicos podían brindar a esas mujeres, o sea, ese cuidado emocional, esa compañía emocional, esa contención emocional. Ahora, no es que todas las curanderas hayan sido buenas y todos los médicos malos, para nada. Había curanderas muy tramposas y muy malvadas que abusaban de su poder también. Y había curanderas muy embusteras, ciertamente, ¿no? Que abusaban de ese poder para engañar, para
ser tramposas y para ganar dinero de una manera fácil. Eso también es verdad y hay que tomarlo en cuenta. Pero sí había una sensibilidad y una percepción particular por parte de estas mujeres hacia la corporalidad de sus pacientes. Por eso los médicos de pronto dicen, yo ya no entiendo qué le pasa a esta paciente mujer, mejor pido que vaya con una curandera que sí entiende de achaques de mujeres, ¿no? Entonces sí hay una sensibilidad distinta por parte de las curanderas. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Yo creo que ya ahorita vamos a ir terminando y pues, realmente estamos muy contentas porque usted haya aceptado nuestra invitación. Nos gusta mucho escucharla. Son temas realmente muy interesantes y que nos apasionan a las tres y pues justamente vuelve a darle importancia a esta historia cultural y pues que nos cruza también en muchos aspectos, ¿no? Entonces, pues nuevamente le agradecemos la invitación Al y contrario, yo la agradezco aceptación mucho. de la invitación. Y pues nada, esperamos que haya muchas más exposiciones de su parte. Muchas gracias. Gracias por la invitación. De veras lo agradezco mucho y pues eso, un abrazo y seguro que habrá muchos momentos más para seguir conversando y platicando sobre estos y otros temas. Bueno, entonces nada más les recordamos que estamos en todas las redes sociales para que nos sigan y se suscriban al canal. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Sí, muchas gracias. Chao, chao.